Alemania, año 1933. Un bebé de apenas 10 meses se encuentra al borde de la muerte. Una situación clínica desesperada para la época. Totalmente. Tiene una septicemia estafilocócica gravísima. O sea, una infección en la sangre masiva, para la cual, en aquel momento, la medicina no tiene absolutamente ninguna respuesta. Ninguna. Era una sentencia casi segura. Eso es. Y los médicos, bueno, en un acto de pura desesperación, deciden administrarle un compuesto experimental, que no es un fármaco diseñado en un laboratorio de altísima tecnología, sino algo llamado Prontosil. Y fíjate, el Prontosil no era más que un tinte. Exacto, un tinte rojo brillante utilizado en la industria textil. Se lo inyectan al bebé y contra todo pronóstico el niño se cura de forma radical. Es un evento que, bueno, rompió absolutamente todos los paradigmas. Ese momento demostró por primera vez en la historia que un compuesto químico podía circular por el torrente sanguíneo y erradicar selectivamente a las bacterias invasoras sin matar al paciente en el proceso. Y ese es el punto de partida perfecto para nuestra inversión de hoy. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a explorar una de las guerras más épicas, complejas y, o sea, silenciosas de nuestro planeta. La batalla entre la ciencia médica y las bacterias. Una guerra microscópica fascinante. Desde luego, utilizando una pila de textos de farmacología avanzada, registros históricos e investigaciones, vamos a desentrañar qué ocurre realmente cuando alguien traga una simple pastilla para una infección. Porque, a ver, resulta fundamental comprender esto. La sociedad de hoy se ha acostumbrado a ver la medicina como una ciencia lineal de precisión extrema. Ya, es muy fácil dar por sentado que una receta te cura la garganta en 2 días. Claro. Casi como si un mecánico cambiara una pieza rota en el taller. Pero al sumergirse en los textos biológicos, queda claro que no estamos arreglando una máquina. O sea, ¿estamos entrando en una zona de guerra? Totalmente. Al combatir una infección, entramos en una guerra química brutal, llena de ensayo y error, de tácticas despiadadas y de un caos táctico que, bueno, es increíble. Madre mía, es que para llegar a la sofisticación de hoy, primero hay que entender los orígenes. Y lo que revelan los documentos históricos es que los llamados medicamentos milagrosos no nacieron de un destello de genialidad en laboratorios inmaculados. Para nada. Nacieron de la pura desesperación. Sí, de la casualidad y de buscar en lugares impensables. El caso del tinte rojo que decíamos, el Prontosil, descubierto por Gerhard Domag en 1932. Trabajaba para la industria química, fíjate. Exacto, para la Farbenindustrie, y le valió el premio Nobel en el 38. Pero el momento que cambió el curso de la historia humana para siempre llegó poco después, con un hongo accidental. La famosísima historia de la penicilina en 1928 por Alexander Fleming. Vuelve de vacaciones y encuentra el hongo, el Penicillium notatum, en su placa de Petri. Eso es. Y nota que las bacterias alrededor del hongo han muerto. Pero lo que rara vez se menciona es que Fleming fracasó por completo en hacer un medicamento útil. ¿Ostras? ¿En serio? Sí. El compuesto era súper inestable, se degradaba con muchísima facilidad y era casi imposible de purificar. El verdadero salto a la quimioterapia moderna no ocurre hasta 1940. Oxford, con Florey, Chain y Abram, retoman el trabajo, pero se encuentran con un problema logístico monumental. Un cuello de botella tremendo. Según los registros, la cantidad de penicilina que producía el hongo de forma natural era tan ridícula y tan volátil que para tratar a un solo adulto un solo día, necesitaban procesar casi 100 litros de caldo de cultivo. 100 litros de líquido maloliente. O sea, usando bañeras, cacharros de laboratorio, solo para conseguir una pizca de polvo marrón. Y esa escasez culminó en un episodio súper dramático en el 41. Tenían a un paciente, el policía Albert Alexander. El del rasguño del rosal, ¿no? Ese mismo. Agonizaba por una infección masiva de estafilococos y estreptococos en la cara, por la espina de un rosal. El equipo de Oxford le administró toda la reserva mundial de penicilina que tenían. Toda la del mundo en una persona. Toda. Y la recuperación fue milagrosa. La fiebre desapareció, las heridas sanaban. Pero claro, la reserva se agotó rapidísimo. Y para intentar salvarlo llegaron a un extremo impensable. Empezaron a recolectar la orina del paciente en los orinales del hospital. Una medida a la desesperada. Porque claro,
El cuerpo humano excreta mucha penicilina intacta por los riñones. Así que los científicos se llevaban la orina, volvían a extraer la penicilina a toda prisa y se la volvían a inyectar al paciente, para no perder ni una molécula. Es una locura pensar en ello hoy. Es como si el mayor avance de la medicina hubiera salido de un cajón desastre de tintes y, bueno, de orinales literales. Ya. Y lamentablemente, a pesar de reciclar el fármaco por la orina, no fue suficiente. Se quedaron sin suministro, las bacterias retomaron el control y el paciente falleció. ¡Jo! ¡Qué final tan trágico! Sí, pero la prueba biológica era innegable. La penicilina funcionaba. Y con la Segunda Guerra Mundial, el gobierno y la ciencia se aliaron para producirla en masa. La solución fue la fermentación profunda. Espera un momento. A ver, cuando leo fermentación profunda en los textos, mi mente se va inmediatamente a las fábricas de cerveza. Y haces muy bien. La analogía es metodológicamente muy precisa. O sea que adaptaron el proceso de hacer cerveza, pero con hongos a una escala gigantesca. Exactamente. Usaron tanques gigantes, como los de las destilerías, pero optimizando la aireación y los nutrientes. Usaron licor de maceración de maíz, para que el penicillium creciera de forma explosiva en un medio líquido profundo. No solo en la superficie. Estratosférico. Pasaron de unos pocos millones de unidades en cristal a más de 200 trillones para 1950. 150 toneladas de penicilina pura. Madre mía. Una vez resuelto el problema de fabricar estas armas en masa, tuvieron que mirar por el microscopio para entender qué estaban disparando exactamente. Claro, pasar a la táctica militar bioquímica. Y es apasionante. ¿Cómo sabotea un fármaco a una célula viva sin matar al paciente? Al analizar los betalactámicos, que incluyen penicilinas y cefalosporinas, vemos un enfoque casi arquitectónico. Sí, porque apuntan a una debilidad estructural clave de la que carecen las células humanas, la pared celular bacteriana. Porque nosotros solo tenemos una membrana flexible. Exacto. Pero las bacterias necesitan un muro rígido de un polímero llamado peptidoglucano. Sin ese muro, para soportar su enorme presión osmótica interna, absorberían agua hasta reventar. Y la genialidad táctica es que, a ver, la penicilina no es un explosivo que dinamita el muro ya construido. Lo que hace es inutilizar a los albañiles que lo están levantando. Esa distinción es vital. Las bacterias usan unas enzimas, las proteínas fijadoras de penicilina, o PBPs, Las PVPs, vale. que actúan soldando las últimas piezas del muro para dar rigidez. Bueno, pues el anillo de la penicilina engaña a estas enzimas. La PBP agarra la penicilina en lugar del material de construcción y se queda bloqueada para siempre. Ostras. Entonces la bacteria sigue creciendo, pero su muro queda lleno de huecos. Huecos y debilidades. Al final, la presión interna es demasiada, la membrana protruye por esos agujeros y la célula estalla. Un sabotaje arquitectónico impecable. Pero, si la pared ya está construida, hay que cambiar de táctica y atacar el centro de mando. Aquí entran las quinolonas, que van a por el ADN. Una ingeniería biológica fascinante. Piensa que el ADN de una bacteria es una cadena kilométrica en un espacio minúsculo. Claro, el superenrollamiento. Eso es. Pero cuando necesita leer un gen, tiene que desenrollar esa cadena sin que todo colapse por la tensión. Y aquí la imagen es clarísima. O sea, es imposible no pensar en los cables rizados de los teléfonos antiguos. Si estiras uno de esos cables largos, se forman unos nudos caóticos imposibles de deshacer. Una analogía perfecta. Para resolver esos nudos, la bacteria usa dos enzimas, la ADN girasa y la topoisomerasa 4. ¿Y qué hacen exactamente? Pues cortan temporalmente la doble hélice, pasan otra parte de la cadena por el medio para desenredar el nudo y vuelven a pegar los extremos rotos, cientos de veces por segundo. Increíble. Y lo que hacen las quinolonas es infiltrarse ahí. Se unen justo en el milisegundo en que la enzima ha cortado la cadena y le impiden volver a pegarla. O sea, dejan a la enzima paralizada sosteniendo un genoma cortado por la mitad. Y el ADN termina literalmente hecho pedazos. Es una demolición interna brutal. Completamente letal. Pero si la demolición no es opción, optaron por el asedio medieval, matar de hambre al enemigo. Y aquí entran las viejas sulfamidas con el trimetoprim, que bloquean la fabricación de ácido fólico. Exacto. Pero espera, a ver, aquí hay algo que me genera una contradicción enorme. El ácido fólico, la vitamina B9, es indispensable para nosotros, especialmente en el embarazo. Si bloquean el ácido fólico, ¿por qué no colapsa el paciente? Esa es la pregunta clave. Y toca la piedra angular de la farmacología. La toxicidad selectiva.
El fármaco es devastador para la bacteria, pero inofensivo para el humano por evolución. ¿A qué te refieres? Las bacterias tienen que sintetizar su propio ácido fólico desde cero. Las sulfamidas se hacen pasar por una pieza de ese proceso y lo bloquean, pero los humanos perdimos esa capacidad hace millones de años. Ah, claro, nosotros lo absorbemos de la dieta. Justo. Así que el fármaco ataca a una enzima que sencillamente no existe en nuestro cuerpo. Es una maravilla de la ingeniería. Y nos queda una táctica, los aminoglucósidos, que bueno, vienen de bacterias del suelo, ¿no? Sí, de los actinomicetos. Y fíjate en la nomenclatura. Si terminan en micina, con i latina, como la gentamicina, vienen del género Micromonospora. Y si terminan en maicina, con Y, como la streptomicina, Vienen del género Streptomyces, un homenaje a la diversidad bioquímica del suelo. Pero su genialidad es su objetivo, los ribosomas. la fábrica de proteínas. Exacto. La subunidad 30S. El antibiótico entra y provoca un fallo de calibración en la maquinaria. O sea, no detiene la fábrica, sino que la corrompe. Ensambla proteínas mutantes, ¿verdad? Basura pura. Y esas proteínas defectuosas se incrustan en la membrana de la bacteria, creando canales por donde se escapan los nutrientes. Una muerte celular fulminante por sabotaje interno. Una masacre celular. Pero claro, frente a este arsenal surge el gran problema actual. Las bacterias son súper adaptables. La presión de los antibióticos actúa como un filtro evolutivo feroz. Es una carrera armamentística, clásica. El imperio microscópico contraataca. Y sus defensas parecen ciencia ficción. Si pensamos en los betalactámicos como la penicilina, las bacterias evolucionaron para fabricar sus propias tijeras químicas, las betalactamasas. Cortan la molécula de penicilina antes de que toque el muro celular, Y la ciencia humana respondió creando los inhibidores suicidas, como el ácido clavulánico. un nombre perfecto para su función. Es literalmente un guardaespaldas que se sacrifica. O sea, se empaqueta en la misma pastilla que la penicilina. Actúa como señuelo para las tijeras bacterianas. Se deja destruir, pero las bloquea permanentemente, dejando vía libre a la penicilina. Pura estrategia. Y si eso falla, tienen las porinas, canales por donde entra el antibiótico. Las bacterias estrechan esos canales para cerrar la fortaleza. Y si se cuela alguna molécula, tienen las bombas de eflujo. Una auténtica pesadilla en los hospitales. Son motores de expulsión en la membrana. Atrapan el antibiótico y lo escupen fuera antes de que actúe. O sea, instalan bombas de achique de alta potencia para escupir el veneno. Y no solo eso, el SARM, el estafilococo áureo resistente a la meticilina. Su mecanismo es de una elegancia frustrante. ¿Recuerdas las proteínas fijadoras de penicilina, las cerraduras de las que hablamos? Las PPP, sí. Pues el SARM adquiere un gen nuevo, el MECA, que fabrica una PPP diferente con bajísima afinidad por el fármaco. O sea, en plena batalla, la bacteria cambia la cerradura de la puerta. El fármaco llega y ya no encaja. Exacto. Y sigue construyendo su muro tranquilamente, nadando en penicilina inofensiva. Madre mía. Y la cosa empeora con las biopelículas o biofilms. Se pegan a un catéter o a una prótesis, crean una matriz pegajosa y se esconden en modo hibernación. Y como la mayoría de antibióticos solo atacan a bacterias que se están dividiendo, estas bacterias en letargo son casi invulnerables. Invulnerables. Y además se comparten información casi al instante. Los famosos plásmidos. Eso es. Intercambian estos pequeños círculos de ADN móvil. O sea, es como un ejército pasándose un pendrive con secretos militares de trinchera a trinchera. Una inventa la resistencia y en horas todas se la descargan. La transferencia horizontal de genes es el motor de la crisis actual. Y esto nos obliga a usar artillería pesada o agentes muy agresivos. Y aquí viene el daño colateral. El fuego amigo, que a veces es súper perturbador. Revisando los textos vi un antiséptico urinario llamado metenamina. Ah, sí, un caso muy particular. A ver, es que cuando entra en contacto con la orina ácida, se descompone y genera formaldehído. Pero espera, el formaldehído es el líquido para embalsamar cadáveres. Lo es, lo es. Me estás diciendo que el tratamiento es crear líquido de embalsamar dentro de la vejiga para aniquilar todo lo que hay ahí. Suena a negligencia atroz, lo sé, pero es un uso maestro de la química localizada. La metenamina en la sangre es neutra e inactiva, pero los riñones la envían a la vejiga. Cuando el pH de la orina baja de 5,5, ¡pam!, se libera el formaldehído. Una estrategia de tierra quemada total. Literalmente. Y tiene una ventaja.
Ninguna bacteria puede crear resistencia al formaldehído. Coagula las proteínas indiscriminadamente. Pero, como está confinado en la vejiga, protege al resto de órganos. Yo, sigue pareciendo extremo. Y luego está la nitrofurantoína, que destroza el ADN y tiñe la orina de color marrón superoscuro. Sí, un efecto adverso benigno, pero hay que advertirlo al paciente para que no se asuste. Claro. Pero hay daños que no son benignos. Volviendo a las quinolonas, encontré uno de los efectos colaterales que más desafían a la intuición: el riesgo de ruptura de tendones. Es preocupante, sí. O sea, entiendo que una pastilla afecte el estómago, pero que por curar una neumonía se te rompa el tendón de Aquiles espontáneamente, es alarmante. Y está muy documentado, ¿eh? Afecta sobre todo a mayores de 60 años. Altera la matriz del tejido conectivo y debilita estructuras de soporte hasta que se rompen. Es el precio de usar armas tan potentes. Y el precio sube con las infecciones graves y los aminoglucósidos, como la gentamicina, que ya dijimos que sabotean los ribosomas, pero pueden causar nefrotoxicidad y ototoxicidad gravísimas. Porque son moléculas con cargas muy positivas, policationes. Se unen a los tejidos y se acumulan en la corteza renal y en los fluidos del oído interno. Y no hablamos de un pitido pasajero. Si destruyen las células ciliadas, o el octavo par craneal, hablamos de sordera profunda irreversible. O perder el equilibrio para siempre, sin poder caminar sin ayuda. Y esas células no se regeneran. Jamás. Ostras. Entonces, ¿cómo se evita dejar al paciente en ese estado tras curarle la infección? Manipulando la farmacocinética. El estudio de la concentración en el cuerpo a lo largo del tiempo. Antes se daban dosis pequeñas varias veces al día. Pero la toxicidad ocurre por el tiempo continuo de exposición. O sea, las células humanas se intoxican si nunca tienen un respiro. Exactamente. Así que la estrategia se invirtió. Ahora se da una única dosis diaria masiva, Una dosis brutal. que genera un pico que masacra a las bacterias al instante. Y luego, el resto del día, los niveles caen a cero. Es un periodo de lavado. Claro. Da tiempo al riñón y al oído para limpiar el fármaco antes de llegar al umbral tóxico. Se golpea con fuerza y luego una retirada táctica total. Así es. Dejas a la bacteria devastada, sin que pueda recuperarse. Comprender este cálculo tan meticuloso para matar al organismo sin destruir el órgano, de verdad que recontextualiza todo. O sea, sacar una pastilla del blister no es nada trivial. Es el despliegue final de una campaña armamentística de casi un siglo. Cada pastilla tiene moléculas moldeadas por ensayo y error para hackear a escala nanométrica la célula enemiga. La próxima vez que alguien reciba una receta, entenderá por qué hay que tomarla a sus horas exactas. Por qué es un error dejarla al segundo día si se va la fiebre. Y por qué el prospecto te avisa de cosas tan locas como dolores en los tendones o que la orina cambie de color. Ojalá este conocimiento convierta a la gente en pacientes más conscientes. Hay que valorar estos logros de la medicina, pero también ver sus estrechos límites de seguridad. Y esto nos lleva a un pensamiento final para ir cerrando. Hemos visto cómo las bacterias se pasan esos planos de resistencia casi al instante, como un enjambre inteligente. Y llevamos 90 años creando venenos cada vez más letales a fuerza bruta. Y la respuesta natural han sido armaduras más impenetrables. Exacto. Desde una matemática evolutiva pura, intentar ganar esta escalada de fuerza bruta parece condenado al fracaso. Es el gran dilema de la infectología de hoy. Patente que sacas, reloj de arena biológico que empieza a correr hasta que la bacteria se vuelve resistente. Por eso me pregunto, ¿y si el futuro no es crear explosivos más grandes? ¿Qué pasaría si el objetivo se centrara en el espionaje y el sabotaje de sus redes de información? Bloquear esa transferencia de plásmidos. Eso es. Interferir sus señales químicas. Aislar a las bacterias, volverlas sordas y mudas, que no puedan coordinar defensas ni pasarse el pendrive con la resistencia. Dejarlas tan desorientadas que el propio sistema inmunológico humano pueda limpiar la zona sin disparar ni un solo fármaco tóxico. Ojalá llegue ese día. Mientras tanto, queda claro que luchar contra una infección no es una obra limpia, sino un constante arrojar herramientas a los engranajes microscópicos, esperando, contra todo pronóstico evolutivo, que nuestro cuerpo vuelva a funcionar sin saltar por los aires. Ha sido un análisis alucinante. Desde luego, un viaje increíble a lo más profundo de nuestra biología.